Es una época que es propicia por las altas temperaturas para que aumente la actividad de los insectos, entre ellos arácnidos, a los que pertenecen los alacranes. Aumente la actividad, lo que quiere decir que están durante todo el año, pero específicamente ahora se nota más. ¿Por qué? Sí, ellos existen durante todo el año. Lo que pasa es que como al ser insectos y no poder regular su temperatura, durante la época de temperaturas bajas, buscan su resguardo para retomar las actividades de su ciclo vital durante las épocas de altas temperaturas. Entonces eso pasa ahora con las lluvias y las altas temperaturas. ¿Son un ambiente ideal? Son un ambiente propicio. La actividad a la que yo me refiero tiene que ver con su ciclo vital. Se aparean y su ciclo continúa. En el caso de los alacranes, desovan una gran cantidad de huevos y de ahí surgen la progenie, que es la que va a perpetuar la especie, ¿no? Doctor, ¿podemos estar hablando de alacranes como una suerte de especie ciertamente doméstica? Digo, porque están dentro de las casas. En el caso de los alacranes son bastante domésticos, o al menos buscan edificios en los que haya intervenido la mano del hombre para su resguardo. Ahora, entonces puede ser que estemos conviviendo durante todo el año con los alacranes, nada más que a esta época del año podamos verlos un poco más tarde. Es así, sí. Donde lugares, casas, edificios, construcciones, la mayoría de ellos puede tener alacranes durante todo el año. Nosotros los vemos con mayor frecuencia en esta época, cuando las temperaturas son elevadas y las condiciones de humedad también son altas. Doctor, hablamos de humedad y una de las zonas dentro de la casa, por ejemplo, donde hay más humedad, me parece que tiene que ver con la zona de el baño. ¿Esto es así o no? Es así. Es el primer lugar de donde pueden emerger, digamos, los primeros ejemplares de alacranes durante la época estival. Todo lo que son desagües, resumideros, o sea, de donde hay parrillas, que de ahí surgen. Por eso es una buena tarea es mantener esas parrillas tapadas, claro, y utilizar el desagüe y volver a tapar en el caso que fuera posible. Claro. Doctor, ¿qué pasa si es que una persona resulta picada por un alacrán? ¿Qué pasa? Bueno, por el resultado mismo de la picadura no hay mucha gravedad, digamos. ¿Sí? Porque si bien se produce una zona con una reacción inflamatoria normal, con inflamación, enrojecimiento, edema, o sea que la región se suele hinchar, a eso llamamos edema, indicando que ese fue el lugar de inoculación del veneno, ¿sí? Pero generalmente los mayores problemas en la persona surgen a raíz de lo que se llama síntomas sugestivos. Cuando se da cuenta que fue inoculado por un alacrán y cree que ese alacrán es tan venenoso como los escorpiones que vemos en las películas. Y ahí comienzan síntomas que son de tipo cardiocirculatorio, respiratorios, digamos. La persona debe principalmente mantener la calma. Si tiene dudas acerca de la especie que le inoculó el veneno, capturar al animal y llevarlo al nosocomio en un frasco. Capturarlo en el caso de que sea posible. En el caso de que sea posible. Sí, muchas veces es posible, porque la inoculación generalmente queda el aguijón sujeto a la piel. Entonces es posible, incluso hay muchas personas que se lo quitan. ¿Sí? Doctor, es importante de todas formas, más allá de mantener la calma, recibir asistencia médica luego de la inoculación. Es importante. No hay una cuestión de urgencia temporal. O sea, yo no tengo un tiempo de estimado y límite para decir, no, si no llego en 2 horas, en 1 hora, en 40 minutos me muero. No es así. ¿Sí? Eso es lo más importante a la hora de mantener la calma. Pero de no recibir, por ejemplo, asistencia médica, ¿pueden tener un tipo de complicaciones al pasar de las horas o los días? Puede agravarse el cuadro, claro. Imagínense que hay un cuadro de una reacción local que se produce en el sitio de inoculación y que puede agravarse o extenderse si no recibe la atención adecuada. Claro. Doctor, ¿estamos hablando de personas adultas o menores también? ¿Qué pasa con los chicos o qué pasa con los adultos mayores tal vez? ¿La reacción es prácticamente la misma? Generalmente la reacción es la misma. Lo que caracteriza a la picadura e inoculación de alacrán es el fuerte dolor que produce y la reacción local de tipo inflamatoria con edema y enrojecimiento. ¿Sí?
Doctor, pero entonces, como para llevar un poco de tranquilidad, si se quiere, a la gente, es una picadura, es evidente, va a mostrar todos esos síntomas que estábamos contando recién, pero es importante recibir atención médica y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Yo diría que lo más importante es mantener la calma, transmitir si uno le toca ayudar a otro, esa calma que necesita la atención, que se le va a dar a la atención y que, bueno, no debería calmarse para poder controlar sobre todo lo que llamamos síntomas sugestivos, que en ese caso sí comienzan a aparecer. Puede haber mareo, puede haber vómitos, que son más derivados del estado de shock en el que entra la persona cuando piensa que el veneno inoculado es mortal. Bien. Doctor, por último, entonces, ¿hay algún tipo de recomendaciones para evitar el aparecimiento, tal vez, o sea, que podamos ver tantos alacranes esta vez en una casa? ¿Qué es lo que se recomienda? Sí, lo que deberíamos hacer es, sobre todo en esta época, remover todos aquellos escondrijos, o sea, llamamos escondrijos a esos ambientes que ellos buscan para pasar la época invernal, removerlos, exponerlos si es que existen para saber a qué nos atenemos. En todo caso, si nosotros removemos esos escondrijos, vamos a ver que si hay alacranes, están entre cubiertos por escombros o pequeñas capas de algo que fue de material de construcción, ladrillo, arena, y debajo de eso hay humedad retenida. Ese ambiente es el que nosotros debemos eliminar para evitar que se propague y que el ciclo vital del insecto, del arácnido en este caso, pueda prosperar. Más allá de estas cuestiones prácticas y manuales, ¿hay tal vez productos químicos? Sí, sí hay productos químicos, sí. Se realizan fumigaciones en esta época, pero hay que tener en cuenta, si yo realizo una fumigación sobre el escondrijo, el efecto que yo voy a tener es casi nulo, porque la mayoría de los productos actúan por contacto, ¿sí? Por eso es importante, tienen poder residual, pero si yo no llego al ambiente donde el arácnido está, va a ser difícil que tenga buenos resultados.